rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Dice la Biblia que el pueblo se desanimó por el camino. Y hoy vamos a hablar de cómo vencer el desánimo en nuestras vidas. Ahora, todos experimentamos desánimo en un tiempo u otro tiempo. Moisés experimentó desánimo. Josué experimentó desánimo. Jeremías, los grandes hombres de la palabra experimentaron desánimo. Jesús mismo, antes de ir a la cruz, dice la Biblia que él le dijo a 3 de sus discípulos que oraran con él porque estaba angustiado hasta el punto de la muerte. Él mismo experimentó desánimo en su vida, y por causa de desánimo o por la tensión de ir a la cruz, él pidió oración. Entonces, si Josué, si Moisés, si Jeremías, si Isaías, si Daniel, los grandes hombres de Dios pasaron por desánimo, nosotros tenemos que prepararnos para vencer el desánimo en nuestras vidas. Entonces dice que se desanimó el pueblo por el camino. Y otras versiones, una versión dice, el pueblo perdió la paciencia. Otra de las traducciones para decir que el pueblo se desanimó es que el pueblo perdió la paciencia. ¿Cuántos han perdido la paciencia en algún tiempo que Dios quiere hacer algo en sus vidas y se desesperan y meten el pie y de repente no saben cómo salir del problema porque se envolvieron en algo que no tenían que envolverse, o hicieron una inversión, o hicieron un gasto, o simplemente usaron las tarjetas de crédito prematuramente y no dieron una oportunidad para que Dios obrara en sus vidas? El pueblo se desanimó por el camino. Y aquí dice que el pueblo perdió la paciencia. Otra versión dice, el alma del pueblo fue angustiada en el camino. La palabra desánimo quiere decir desaliento, falta de ánimo, decaimiento del ánimo, desfallecimiento de las fuerzas. Entonces, si todos pasamos en diferentes tiempos situaciones que nos llevan a experimentar desánimo, ¿qué es lo que ocasiona el desánimo muchas veces en nuestras vidas? Número 1, vamos a ver algunas de las causas del desaliento o algunas de las causas del desánimo. Número 1, es una que no nos va a gustar mucho, es el ser de doble ánimo. Repite conmigo, el ser de doble ánimo. Cuando hablamos de ser de doble ánimo, en Santiago capítulo 1, versículo 6, dice, pero vive con fe, no dudando nada, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Versículo 7 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8 dice, el hombre de doble ánimo, el hombre que de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué características tiene una persona de doble ánimo? Una persona de doble ánimo hoy dice, estoy para servir hasta la muerte, pero el día siguiente no sabe si se va a comprometer o no se va a comprometer. En el altar dice, hago un compromiso de casarme contigo y unir nuestras vidas hasta que la muerte nos separe, pero al siguiente día de la semana ya quiere ir de la casa, ya quiere divorciarse, está de un trabajo a otro trabajo, no hay una estabilidad en su vida, hay un sube y baja continuo. Hoy tiene una palabra de fe y el día siguiente tiene una palabra de desánimo. Es inconstante en todos sus caminos. Empieza muchas cosas, pero no termina nada. Hoy
tiene un plan y mañana lo cambia, no tiene una estabilidad en las diferentes áreas de su vida. Y el doble ánimo ocasiona desánimo en nuestras vidas. Porque nunca vamos a ver resultados en ninguna de las áreas de nuestras vidas cuando nosotros caminamos de doble ánimo. Por ejemplo, ¿cuántos al principio de este año dijeron, este año sí voy a perder 15 libras? Pero te das cuenta que ahora tienes 5 libras. Este año sí voy a empezar mi devocional y voy a empezar a leer la Biblia, voy a meterme a un estilo de vida espiritual que no he experimentado en el pasado, pero de repente en la Biblia está en la cajuela, quizás bajo del carro del esposo o de la esposa y no se ha leído la Biblia en todo lo que va del año. O quizás dice un compromiso, este año sí es mi año, en este año voy a darle con todas mis fuerzas, pero al transcurso de las semanas, de repente algo pasó y uno se enfocó en otras cosas que aparentemente eran buenas, pero que nos sacaron de la determinación de nuestro corazón. Y Dios quiere poner determinación en nuestro corazón, porque cuando somos gente determinada, vamos a ser gente como Pablo, que aunque lo apedreaban, que aunque lo rechazaban, lo criticaban, lo menospreciaban, él se mantenía firme, caminando hacia el frente, predicando el Evangelio. Era una persona que tenía una estabilidad. ¿Cuántos dicen, hay estabilidad en mi vida? Dios quiere poner un fundamento en mi vida para que sea inmovible, y aquello que dije que lo iba a hacer, lo voy a hacer porque no soy peor de Dios. Amén. Dios quiere levantar a gente íntegra. Cuando hablamos de gente íntegra, es gente de un solo pensamiento, no de 2 pensamientos, no de 3 pensamientos. Pudiera ser la persona, por ejemplo, que dice, voy a estudiar matemáticas, pero el mes que entra mejor quiere ser ingeniero, la semana entrante mejor quiere ser doctor, la semana entrante quiere ser abogado. Entonces viene una esquizofrenia en su vida de tal forma que es inconstante en todo lo que quiere hacer. Dice la Biblia que si nosotros nos determinamos algo, o cuando hablamos de determinar algo, de poner algo fijo en nuestra vida, dice la Biblia que nos va a ser hecho. Vamos a tener estabilidad, vamos a tener el cielo respaldándonos, porque tenemos una determinación en nuestras vidas. Y Dios busca hombres y mujeres con una determinación, porque Él quiere levantar una generación que dice, tengo una promesa de parte de Dios, tengo un propósito de parte de Dios, y porque tengo un propósito, un plan de parte de Dios, voy a poner mi mano en el arado, voy a caminar hacia adelante y no voy a voltear hacia atrás. Soy alguien que tiene determinación en mi vida. Pero el doble ánimo trae desánimo. Porque decimos, ahora sí voy a perder 10 libras. Y le echamos más hamburguesas, más pizza, más carbohidratos. Y decimos, bueno, pero no puedo, porque no tenemos estabilidad en lo que determinamos hacer. Mira que este es el año de determinación, es el año de compromiso, es el año de estabilidad, es el año de plantarte, de afirmarte en los principios, en los fundamentos, en las verdades de Dios, que son inmutables, que no cambian. Cuando nosotros nos comprometemos con las verdades de Dios, vemos el resultado de las verdades de Dios. Y las verdades siempre producen algo en nuestras vidas. Tarde que temprano, la palabra produce algo. ¿Cuánto dicen? La palabra va a producir algo en mi vida, porque tengo una estabilidad en todas las áreas de mi vida. Dice Salmo que si el fundamento fuera destruido, ¿qué sería del justo? ¿Qué sería de nosotros si el fundamento es destruido? Si no tenemos algo fijo, algo determinado, o una visión, o una meta en las diferentes áreas de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen, este es mi año? Porque en este año sí subo